viendo Aportando RD por Telecanal 28. Ahora mismo, véanos en vivo en todas las plataformas de Telecanal 28, canales dominicanos de Nueva York. Y bueno, le vamos a enviar saludos a todos los que están conectados en este momento y que pueden hacer sus preguntas. Vamos a hablar si es país, cuándo nació el Estado y qué significó el 27 de febrero de 1844 para la República Dominicana. Y nos felicitamos, los dominicanos estamos de fiesta y mañana es el gran día. Antes de pasar al doctor Miguel Ángel Cordero, quiero que ustedes vean cómo está la George Washington en los preparativos para nuestro gran evento mañana 27 de febrero. Vamos a ver, Máster, mire, doctor, yo pasé hace un ratito por ahí. Bueno. Y mire cómo están todas nuestras banderas y está ya colocada la tarima. Fíjese cómo está la tarima en nuestro malecón. Vamos a invitar a que pasen por otro lugar, o sea, que traten de desviarse porque el tránsito se pone un poquito pesado y ya mañana van a estar cerrados, o sea, el malecón va a estar cerrado porque ahí se estará celebrando nuestro desfile, van a estar las principales autoridades del país allí dándose cita desde bien temprano. Y nosotros tenemos hoy al Mayor General Miguel Ángel Cordero, nuestro doctor, quien nos va a hablar si fue el 27 de febrero de 1844 que nacimos como nación independiente o qué pasó en la historia. Bien, ante todo debemos recordar que la independencia nacional no es un evento, no es un evento, es un proceso. ¿Y por qué decimos que es un proceso? Porque se va a dar y se va a llevar al traste con los siguientes elementos. En primer lugar, hubo una independencia efímera en 1821 con Núñez de Cáceres. Una independencia que Núñez de Cáceres denominó Estado Independiente de Haití Español. Debemos recordar que en 1821 estuvo muy próximo a lo que fue la declaración o el manifiesto que luego se convirtió en doctrina en 1823, la doctrina Monroe. Y hablar sobre que en ese entonces el Estado Independiente de Haití Español formara parte de la Gran Colombia, un requerimiento que se le hizo a Simón Bolívar, era prácticamente un adefesio. Eso no prosperó por diferentes razones de índole política, económica, social, pero sobre todo de índole estratégica y geoestratégica a la vez. Pero nosotros debemos visualizar que al ser una independencia efímera y que prácticamente la intención no era una independencia pura y simple como la concibió Juan Pablo Duarte, esa independencia, si nosotros visualizamos lo que es el Estado Independiente de Haití Español, ¿se podría llamar a esto una independencia? No, no se puede, porque no se buscaba una independencia en sí. Lo que se estaba propiciando era un protectorado de la Gran Colombia. ¿Y por qué quizás Simón Bolívar no le dio aquiescencia a este protectorado? En primer lugar, porque debemos irnos a la historia como un elemento fundamental de lo que es la ciencia geopolítica y el estudio de los estados y con ello de los pueblos, que en 1816 ya Petión había apoyado a Simón Bolívar en su proyecto de la Gran Colombia. Entonces, resultaba un adefesio que Simón Bolívar apoyara a la incipiente república del Estado Independiente de Haití Español, porque no se puede hablar de República Dominicana todavía en esa independencia efímera, teniendo compromisos, deudas con la República naciente de Haití de 1804. Pero debemos visualizar otro elemento, que aparte de esa independencia efímera se da lo que es una ocupación en 1822. Una ocupación de 22 largos años hasta 1844, cuando un 27 de febrero se hace una proclamación de independencia, pero se da lugar esa independencia el 27 de febrero, no, porque de 1844 a 1856
se da un proceso de luchas intestinas con la parte occidental para poder lograr ese proceso de independencia y de soberanía en lo que es el pueblo dominicano. Ya se puede hablar del pueblo dominicano porque la raíz de todo esto está fundamentado en las inquietudes de Juan Pablo Duarte, después que regresara en 1833 de allá de Europa, luego que fuera enviado por su padre a Europa, a Francia, a España, a estudiar, porque entendía que en la República Dominicana no había condiciones en este espacio, en esta condición insular, para que su hijo se preparara. Ahora, Juan Pablo Duarte, al llegar de Europa con 20 años de edad, 5 años posterior, en 1838, forma lo que es la Sociedad Secreta La Trinitaria. Un 16 de febrero forma esta sociedad. ¿Y por qué un 16 de febrero? Porque el 16 de febrero es la fecha de lo que es la Virgen del Carmen. Algo completamente en la República Dominicana, los valores católicos. Y esa Sociedad Secreta La Trinitaria está fundamentada en dos ejes espirituales, el eje masónico y el eje católico, lo que congregaba aún más lo que es el sentimiento y el calor nacionalista a través de lo que es la religión. Y por ello, con lo que es la elaboración de la bandera, de los símbolos patrios, ya que está dictaminada precisamente en este manifiesto de la Trinitaria del 16 de febrero de 1844, pues se va instaurando lo que es la simbología de la nacionalidad dominicana. Pero hay que seguir más adelante y decir, se mantuvo incólume en lo que es la independencia proclamada un 27 de febrero de 1844. Debemos recordar lo siguiente, que el 27 de febrero fue la proclama de la independencia, pero el Estado Dominicano surge prácticamente el 6 de noviembre de 1844. ¿Por qué decimos que surge el Estado Dominicano? Con la Constitución. Porque no es precisamente una proclamación de somos independientes, es la instauración de un esquema, de unas normativas jurídicas, de una constitución que digan en verdad quiénes somos, que nos identifiquen a nosotros como un Estado. Entonces, la independencia se viene a dar prácticamente, aunque se proclamara un 27 de febrero, desde el punto de vista legal, ya con la formulación de lo que es el Estado Dominicano a través de su Constitución del 6 de noviembre de 1844, es cuando podemos decir que estamos instaurados como Estado. La nación es una cosa, el Estado es otra. Nos independizamos a través de una proclama, pero la Constitución nos proclama como Estado, que ya dentro del contexto de lo que es la creación de la Trinitaria, podríamos decir en 1838, donde se dan todos los elementos aquiescentes sobre lo que es la bandera dominicana, cómo debe estar instituida, donde dice Juan Pablo Duarte, tendrá una cruz blanca, que no es el símbolo de la inmolación del sacrificio, sino de la redención. Una redención que debe identificar al pueblo dominicano con una cruz blanca, sobre todo por ese sacrificio que va a enarbolar al pueblo dominicano como un símbolo de religiosidad, un símbolo dentro del contexto del catolicismo. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué estos dos símbolos espirituales dentro del contexto de la fundamentación de los trinitarios, tanto la masonería como lo que es la religión católica? Bueno,
Hay que tomar en cuenta que en los años de 1800 en adelante la masonería tuvo un fundamento grandioso. Los padres fundadores de los Estados Unidos prácticamente todos eran masones. En Europa la mayoría de los líderes políticos eran masones y Duarte regresa de allá de Europa con nuevas ideas, nuevos acometidos, propiciando lo que es la libertad después que vio ahí en la fortaleza Osama, en la torre del homenaje, esa bandera haitiana, y dijo, caramba, esa fue su primera impresión. Y narra el doctor Manuel María que le pregunta a Duarte, ¿cuál fue tu gran impresión en aquella estancia allá en Europa? Y le dice, la libertad, las independencias de los estados europeos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que ya en los años de 1830 se van dando una serie de revoluciones, de revueltas, en la mayoría de los estados europeos, donde se van destituyendo lo que son las monarquías. Hay un cambio, y precisamente en lo que es Francia, se van dando una serie de cambios. Y por eso el doctor José María Valverde dice, le responde a Duarte, si tú tienes interés en crear algo que dé fundamento a la instauración de la nación dominicana, cuenta con mi apoyo, cuenta con mi cooperación. Y así se hizo. Ese día del 16 de julio de 1844 se reunieron los trinitarios aquí en la casa de Juan Isidro Jiménez, una casa ubicada frente a la Plaza del Carmen, al lado del Hospital Padre Villini. Se reunieron 9, donde tenían un código y una señal debidamente para identificarse, pero lamentablemente al final uno de ellos desertó. Los principios fundamentales de esta sociedad secreta estaban fundamentados en lo que era la confianza y la sospecha, pero también habían otros valores dentro del cual, pues, estos líderes, estos jóvenes trinitarios, daban fundamento a lo que eran sus inquietudes. Y Felipe Alfao Bustamante, cuando le ordenaron ir a sembrar la semilla del patriotismo en el Ceibo, se negó. Y ya se le venían dando seguimiento sobre lo que es el ámbito de la sospecha. Porque otros 2 elementos que se tomaban en cuenta era la afirmación, pero la negación a su vez. Y el negarse iba en contra de lo que eran los principios de los trinitarios. Entonces, nosotros visualizamos dentro de ese contexto lo que es la formación de la trinitaria y cómo se da este engranaje donde la religión tiene un elemento fundamental, y vemos cómo el padre Gaspar Polanco en su escuela Regina sirve como un centro de acopio y de adoctrinamiento para aquellos jóvenes líderes que más adelante van a confirmar lo que es la nacionalidad dominicana. Pero nos estamos refiriendo a lo que es la proclamación, pero falta otro elemento que es la anexión. La anexión rompe con lo que es el ámbito de la independencia. Una anexión que su primer presidente, el primer presidente de la República, Pedro Santana, de corte conservador, produjo por falta de garantías de un Estado que no estaba en condiciones, porque no disponía de recursos suficientes, pero tampoco de un esfuerzo militar que garantizara lo que era la independencia. Esa anexión a España fue una vuelta atrás a lo que fue la independencia nacional. Y con ello se duraron desde 1862 hasta el 63 en una lucha constante para luego se diera el proceso de lo que es la restauración. Pero murieron grandes héroes en ese espacio durante el proceso de lo que fue la creación de la República. Sí,
murió María Trinidad Sánchez, un 27 de febrero. Mañana también se celebra la muerte de María Trinidad Sánchez, que fue fusilada el 27 de febrero de 1845, un año después de haberse proclamado lo que fue la independencia nacional. Pero también murió Andrés Sánchez, sobrino de esta señora, de María Trinidad Sánchez, pero hermano, a su vez, del gran padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Pero también murió y fue ejecutado Antonio Duvergé en 1855. Fueron ejecutados varios patriotas y el mismo Francisco del Rosario Sánchez fue fusilado en 1861. ¿Por qué fueron fusilados? Hay que irse al contexto histórico. Todo aquel que hiciera sombra a lo que fue el proceso de consolidación del Estado, un Estado conservador, era quitado del medio. Era la única forma que visualizaba Pedro Santana para garantizar lo que es la estabilidad y evitar que el Estado sucumbiera ante la presencia externa. Ante esa inseguridad decimos y analizan algunos autores que fue que se vio precisado anexar España, la República Dominicana a España. Pero vamos a hablar de lo que es la contienda de la Restauración, donde se dan grandes visionarios, entre ellos Gregorio Luperón, y debemos recordar que no solo Duarte y los adeptos de la sociedad secreta, la filantrópica, que posteriormente se elimina lo que es la sociedad, la trinitaria, y se funda la filantrópica. ¿Por qué? Porque ya había sido cuestionado Alfao Bustamante, por el hecho de que resultaba sospechoso para la garantía de la sociedad la trinitaria. Y se forma la filantrópica años después. Pero nosotros cuando visualizamos el hecho de que se ha dado resultado a un proceso de restauración con una figura célebre de ese gran centinela, de esa gran espada de la restauración, Antonio Duvergé, que debemos tener en cuenta que Antonio Duvergé también era masón. ¿Quién combinó a Luperón para que fuera masón? Ese gran educador dominicano de origen boricua, Eugenio María de Hostos. Allá en Puerto Plata, él encaminó lo que fue la novena cesta masónica, allá en Puerto Plata. Casualidad de la vida o circunstancia de la vida, que algunos entienden que aunque no fue un trinitario, pero dio seguimiento como uno de los que debe ser uno de los grandes padres de la patria, Antonio Duvergé, como también Gregorio Luperón. Son dos grandes figuras controversiales que deberían estar en un centro histórico que dé fundamento a lo que es una independencia nacional. Pero sobre todo Gregorio Luperón, que es la figura clave, podríamos decir la espada de la restauración, debe ser enarbolada dentro de un contexto de lo que es la verdadera independencia nacional. Entre ellos todos los patricios, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Gregorio Luperón, Antonio Duvergé, fueron las grandes espadas que contribuyeron a lo que es crear una República Dominicana libre, soberana, aunque con diferentes escollos, dados los intereses y las grandes crisis que podríamos decir, que no daban sustento a lo que era una república, sobre todo lo que son las crisis económicas que no permitían el sostenimiento, pero sobre todo, a su vez, el soporte económico de ciertas potencias que dieran garantía y dieran un espaldarazo a lo que es la independencia dominicana,
la cual se vio traumada en varias ocasiones en virtud de que no tenía ese apoyo externo, porque de nada vale una independencia que no tenga el apoyo y el reconocimiento externo, que fue lo que se estuvo buscando desde sus inicios para garantizar una estabilidad interna y externa, pero sobre todo un apoyo económico para garantizar ese esfuerzo de lo que se llama una patria digna, justa y que vaya a contribuir al beneficio de sus ciudadanos. Doctor, esto ha sido una verdadera cátedra principalmente para todos aquellos estudiantes y estudiosos de la historia, de que la primera que debemos aprender es la de nuestro país, porque cuando usted se va a otros países, por obligación, para usted poder hacerse de ciudadano, tiene que aprender y juramentarse por ese país, tiene que conocer de su constitución y de la historia de su país. Entonces invitamos a todos los dominicanos que conozcan su historia y que vean quiénes son los padres de la patria y quiénes han contribuido para que hoy podamos ser una patria libre e independiente. Es lamentable que nuestra historia haya sido denigrada, haya sido minimizada en lo que es el sistema educativo nacional, y con ello hacemos un llamado a lo que es el Ministerio de Educación, pero sobre todo al Poder Ejecutivo, que es quien traza las políticas públicas, porque estamos en la actualidad ante un esquema de que esa bandera nacional paga impuestos. Esa bandera nacional paga impuestos. El escudo nacional paga impuestos. En los tiempos de la dictadura, vamos a hablar del presidente, del generalísimo Trujillo Molina, no pagaban impuestos. ¿Por qué si entramos a la democracia, la bandera nacional, los símbolos patrios deben pagar impuestos, deben pagar ITEVI? Eso, si queremos y amamos a la patria, no es celebrando un día ahí en el malecón, es celebrando nuestra bandera, dignificándola, dignificando nuestros valores patrios y con ello eliminar todo lo que vaya a contravenir en lo que es la conceptualización de un sentimiento de nación. Con esto nosotros terminamos el programa de hoy, que es Aportando RD por Telecanal 28. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aportando RD. Les agradecemos a todos los suscritos y denle like si les gustó este programa, si le fue importante. Será hasta la próxima, donde estaremos con todos ustedes. Doctor. Hasta la próxima.